Si priorizas tu bienestar y te responsabilizas de tu felicidad, te darás cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie. Todo está en tu interior. Nuestra intención es acompañarte. Descubre quién eres y encontrarás tu bienestar. Comienza Efecto Espejo, un programa dirigido por Ana Ballesteros y presentado por Emilio José Villanueva, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Todos los lunes a las 11 de la mañana en Radio Mairena 107.4 FM. Buenos días y bienvenidos a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan a través de las ondas de Radio Mairena, en el 107.4 frecuencia modulada, emisora local de Mairena del Alarcón. Les habla Emilio José Villanueva. Nos acompaña como siempre nuestra directora Ana Ballesteros. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar nuevamente con todos vosotros en un nuevo programa y, cómo no, agradeceros también vuestro ratito, ese ratito de vuestra vida que nos dedicáis y esperamos que todos estos conceptos os ayuden en vuestro día a día. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar este nuevo programa. Si bien os acordáis, el lunes pasado estuvimos hablando de un método que no es muy conocido en el desarrollo personal, que es el método Sedona. Estuvimos explicando más o menos pues, en qué consistía, en qué nos puede ayudar en nuestro día a día, quién fue su creador, y también dimos unas pequeñas herramientas para empezar a practicarlo. Pero consideramos que nos quedamos un poquito cortos realmente en conocer a su creador y sobre todo conocer ese trabajo admirable que hizo esta persona por sus propios medios sin haberse formado en ningún sitio, sino por su propia intuición, ese trabajo tan grandioso que hizo con su propia vida. Y ese legado tan grande que nos ha dejado a los que realmente practicamos el método Sedona. El siguiente texto es parte de la biografía de Lester Levinson. Lo hemos cogido de www.cursodepnl.com y bueno, es para hacernos más una idea de quién fue este gurú iluminado. Pues sí, Lester Levinson, Emilio, fue relativamente desconocido, como bien hemos dicho, para la mayoría de los buscadores espirituales, a menos que hayan oído o se hayan topado con el método Sedona, que llevó al propio Levinson a la iluminación que él ha sistematizado para sus alumnos, ya no solo para sus alumnos, sino para todos nosotros. Es un legado que nos ha dejado. Lester Levinson, un hombre que ha logrado lo que tiene gracias a sus propios esfuerzos, no fue particularmente espiritual en la primera parte de su vida. Además de ser físico e ingeniero, emprendió con gran éxito una diversidad de negocios como restaurantes, sociedades madereras, petrolíferas, constructoras, inmobiliarias. Este señor vivía en Nueva York y su vida giraba principalmente en torno a sus relaciones con mujeres y a sus aventuras empresariales, aunque era también un apasionado mecenas. Sin embargo, fijaos, en 1952, a la edad tan solo de 42 años, tras sufrir su segundo infarto, Lester Levinson se encontró al borde de la muerte. Dado que padecía además una serie de enfermedades crónicas como histericia, cálculos renales, migrañas y perforación de la úlcera péptica, el médico lo envió pues prácticamente a morir a casa. Ya le dijo que no tenía solución. Se le habían juntado demasiadas patologías y que le dio muy poquito tiempo de vida. Pero Lester
que no estaba dispuesto a sucumbir a la sentencia de muerte decretada por su médico, empezó a evaluar y a cuestionar seriamente el propósito de su vida. Al cabo de un periodo de 3 meses, fijaos, 3 meses, no solo había conseguido librarse de todo aquello que le obstaculizaba su libertad, sino que todos sus problemas de salud habían desaparecido espontáneamente. Fijaos, parece increíble. Lester encontró la manera de ser un hombre inmensamente feliz y de desarrollar poderes yógicos que ni siquiera sabía que existían, y consiguió todo ello sin haber recibido instrucción espiritual de ninguna clase. Cuando se dio cuenta de que la causa de sus problemas era él mismo y su forma de pensar errónea, Levenson encontró la libertad. En cuanto fue capaz de librarse de los pensamientos y sentimientos negativos, sintió un enorme alivio y paz interior. Comprendió con claridad absoluta que los únicos momentos en el que había sido verdaderamente feliz habían sido no aquellos en que le habían amado, sino los momentos en el que él había sentido amor, sobre todo hacia las mujeres de su vida. Decidió entonces amar no solo a las mujeres, sino a cada persona con la que estableciera contacto y desprenderse de cualquier sentimiento que interfiriera con ese amor. Esta actitud ayudó a que su felicidad creciera todavía más. Muy pronto, Levenson notó que su vida había mejorado de forma radical al descubrir el secreto de la felicidad y la libertad. Se sintió identificado con cada ser humano y con cada átomo del universo. Veía a Dios en todos y en todo, y se hallaba en un estado de completa armonía. Su dicha no tenía límites. Después de su experiencia, Lester Levenson abandonó el mundo de los negocios y se retiró al desierto de Sedona, de ahí el nombre del método, en Arizona, donde enseñó a pequeños grupos de estudiantes y a toda aquella persona que diera con él, llevada por su búsqueda de la libertad última. Aunque nunca buscó la fama, con el tiempo se creó un centro donde durante 20 años Levenson y sus estudiantes compartieran el método Sedona con personas procedentes de todas las profesiones y condiciones sociales, incluidas algunas estrellas de Hollywood. Lester Levenson no tenía otro deseo que el de compartir con los demás lo que él había tenido la fortuna de descubrir y hacer realidad: la felicidad permanente. El siguiente texto es un extracto de sus escritos autobiográficos inéditos que ha puesto a nuestra disposición Al Doskin, estudiante de Levenson durante 18 años y actualmente continuador del trabajo de su maestro. Desapegarse para alcanzar la libertad. Me encontraba en una situación límite. Se me había dicho que no diera un solo paso a menos que fuera absolutamente necesario. Pues sí lo hacía. Era muy posible que cayera muerto en cualquier instante. Fue terrible, aterrador, que de repente me dijeran que no podía hacer nada, cuando había sido un hombre tan activo toda mi vida. Fue horroroso. Se apoderó de mí un intenso miedo a morir, a que la muerte pudiera llegarme en cualquier momento. Viví con este sentimiento durante días. Pensé por un periodo de auténtico espanto, deprimido, como sumido en una vorágine. Un periodo en el que todo me daba vueltas. Me atenazaba el terror a morir o a quedarme inválido para el resto de mi vida, lo cual me impediría realizar cualquier actividad. ¿Cómo me ocuparía entonces de todo y de mí mismo? Sentí que una vida así no valía la pena. Esto me llevó a tomar una determinación muy seria. O conseguía las respuestas que buscaba, o yo mismo acabaría con mi vida. No iba a dejar que se encargara de ello un infarto. Además,
Podía hacerlo con facilidad, pues tenía la morfina que los médicos solían suministrarme para los cólicos renales. Al cabo de varios días de sentirme dominado por el miedo a morir, de pronto me di cuenta, bueno, todavía sigo vivo. Mientras esté vivo, hay esperanza. Mientras esté vivo, quizá pueda salir de esto. ¿Qué hago? Siempre fui un chico listo. Siempre estuve en el cuadro de honor. Incluso conseguí una beca de 4 años para estudiar en la Universidad de Rutgers. Y esto en una época en que las becas eran muy escasas y se conseguían por oposición. ¿Pero de qué me vale eso ahora? Absolutamente de nada. Aquí estoy, con tanta brillantez a la espalda, sintiéndome todo lo infeliz y atemorizado que uno se puede sentir. Entonces me dije, Lester, no solo no eres listo, eres tonto, completamente tonto. Hay algo que no funciona bien en tu intelecto. Con todos tus conocimientos y mírate, estás en un callejón sin salida. Deja atrás todos esos conocimientos de filosofía, de psicología, ciencias sociales y economía que tan laboriosamente has adquirido. No te sirven de nada. Empieza de cero. Empieza de nuevo, desde el principio, a buscar respuestas a tus preguntas. Desesperado y a la vez con un vehemente deseo de salir de aquello, de no morir, empecé a preguntarme quién soy, qué es este mundo, qué relación tengo yo con este mundo, qué quiero obtener de él. Felicidad. Bien. ¿Y qué es la felicidad? Ser amado. Pero hay personas que me aman. Conozco a varias chicas muy atractivas, bellas, encantadoras e inteligentes que me quieren. Cuento además con el afecto de mis amigos y, sin embargo, soy muy desgraciado. Tuve la sensación de que lo más íntimamente conectado con la felicidad era el amor. De modo que empecé a revisar y a revivir mis últimas relaciones amorosas, fijándome en los episodios que me habían dado un poco de felicidad. Empecé a extraer y a diseccionar cada uno de los momentos álgidos de amor, y de repente tuve el presentimiento de que los momentos más felices eran aquellos en los que yo era quien había amado. Recordé un atardecer templado, agradable y hermoso, estando acampado en las montañas con Virginia. Tumbado sobre la hierba, contemplábamos el cielo y yo la rodeaba con el brazo. El nirvana, la suprema perfección de la felicidad, era la realidad de aquel momento. Qué dicha era amar así a Virginia. Qué maravilla. El contacto con la naturaleza. Qué puesta de sol tan bella. Comprendí entonces que la causa de la felicidad era el amor que sentía por ella. No la hermosura del paraje, ni el hecho de que ella estuviera conmigo. Luego, inmediatamente, trasladé la atención a la otra parte. Era maravilloso cuando ella me amaba. Recordé el momento en que públicamente aquella bella y encantadora mujer había dado su aprobación a Lester. Había dicho a todo el mundo que amaba a Lester. Al recordarlo, sentí que recibía su aprobación resultaba muy agradable. Pero tuve la impresión de que no era algo tan importante como lo que había descubierto unos segundos antes. No era un sentimiento duradero, era una alegría momentánea. Para haber podido sentir esa alegría de forma continuada, ella habría tenido que repetirme aquello continuamente. Por lo tanto, el momentáneo bienestar del ego, al sentirse elogiado, no era tan extraordinario como el sentimiento de amarla. Cuando la amaba, me sentía feliz. Sin embargo, cuando ella me amaba, solo tenía yo momentos de felicidad si me sentía reafirmado por su aprobación.
Los días de meditación que siguieron fueron revelándome gradualmente que estaba totalmente en lo cierto. Era más feliz cuando la amaba que cuando momentáneamente mi ego se sentía satisfecho porque ella me amaba. El que ella me quisiera me proporcionaba un placer momentáneo que exigía de ella posteriormente una constante demostración y ratificación de ese amor. En cambio, el amarla era una felicidad constante, constante mientras la amaba. Llegué a la conclusión de que sentirme feliz equivalía a sentir amor. Eso quería decir que si era capaz de hacer de mi amor, que mi amor creciera, mi felicidad crecería también. Este fue el primer vislumbre que tuve en cuanto al origen del sentimiento de felicidad. Y fue un descubrimiento sobrecogedor, ya que apenas había conocido la felicidad en mi vida. Me dije entonces, si esta es la clave de la felicidad, lo que he descubierto no tiene precio. La simple esperanza de poder sentirme más y más feliz era algo extraordinario, pues lo que más quería en el mundo era precisamente eso, felicidad. A raíz de esto pensé muchas semanas revisando mis relaciones amorosas del pasado. Desenterré del pasado uno tras otro cada episodio en el que había creído amar a una mujer. Y descubrí que era encantador y amable con las mujeres porque quería que ellas me amaran. Comprendí que aquello era puro egoísmo. Aquello no era amor. Aquello era querer que mi ego se sintiera reafirmado. Seguí revisando incidentes del pasado y allá donde veía que no había amor en mí, cambiaba el sentimiento por el de amor a esa persona. En vez de querer que esa persona hiciera algo por mí, lo sustituía por el sentimiento de querer hacer algo por ella. Continué haciendo esto hasta que ya no quedó ningún incidente sobre el que actuar. Esta percepción directa y profunda del amor, el ver que la felicidad estaba determinada por mi capacidad de amar, fue un descubrimiento grandioso. Empezó a liberarme, y cuando uno vive totalmente acosado, el más mínimo ápice de libertad es un regalo. Sabía que iba en la dirección correcta. Había conseguido un eslabón de la cadena de la felicidad y estaba decidido a soltarme de él hasta tener la cadena entera. Me sentía más libre y debido a ello, a mi mente le resultaba más fácil concentrarse. Esto me hizo contemplarla desde un ángulo más positivo. Me pregunté entonces, ¿qué es mi mente? ¿Qué es la inteligencia? De repente surgió como un destello la imagen de los autos de choque en un parque de atracciones, tan difíciles de dirigir que continuamente chocan unos con otros. Todos reciben su energía a través de una barra que conecta cada auto con el entramado metálico que se extiende sobre ellos. Y esa electricidad simbolizaba la inteligencia total y la energía del universo, que a través de un conducto descendía hasta mí y hasta todas las demás personas, y que utilizamos en la medida en que pisamos más o menos a fondo el acelerador. Cada conductor toma la cantidad de energía y de inteligencia que quiere a través de ese cable conductor, pero conduce su auto a ciegas y va chocando contra los demás autos, chocando y chocando sin parar. Comprendí que, si lo deseaba, podía tomar tanta como quisiera de esa inteligencia total. Profundicé en esto. Empecé a examinar el pensar y su relación con lo que estaba sucediendo. Tuve entonces la revelación de que todo lo que sucedía tenía detrás de ello un pensamiento previo y de que nunca antes había relacionado yo el pensamiento y lo sucedido, debido al elemento tiempo que existía entre ambos. Cuando entendí que todo lo que pasaba había ido precedido de un pensamiento y un pensamiento anterior a que tuviera lugar el suceso, me di cuenta de que podía tomar las riendas, es decir,
podía determinar conscientemente todo lo que habría de ocurrirme. Y sobre todo, comprendí que era responsable de todo lo que me había sucedido, pues siempre había pensado que el mundo se estaba aprovechando de mí. Comprendí que toda mi vida anterior, todo el tremendo esfuerzo por hacer dinero y el haber fracasado después, era fruto de mi propio pensar. Descubrir esto me regaló una gran parcela de libertad, el saber que no era víctima del mundo, que estaba en mi mano organizar el mundo tal como me gustaría que fuera. Y en lugar de ser un producto del mundo, uno podía estar en su origen, por encima de él, y organizarlo atendiendo a lo que quería que fuera el mundo. Fue un descubrimiento indescriptible, un indescriptible sentimiento de libertad. Estaba muy enfermo cuando empezó mi búsqueda. Tenía un pie en la tumba, y en el momento en que me di cuenta de que mi forma de pensar era la causa de lo que me estaba ocurriendo, inmediatamente percibí que mi cuerpo, desde la barbilla hasta los dedos de los pies, estaba en perfectas condiciones. Al instante, supe que estaba en perfectas condiciones. Supe que las lesiones y adherencias de mi intestino, debidas a las perforaciones de úlcera, ya no existían. Supe que todo lo que había dentro de mi cuerpo funcionaba a la perfección. Y así era. Descubrir que mi felicidad era proporcional a mi amor. Descubrir que mi forma de pensar era la causa de todo lo que me ocurría en la vida, me dio una libertad cada vez mayor. Libertad respecto a las compulsiones inconscientes, que me hacían sentirme obligado a trabajar, obligado a hacer dinero, a tener mujeres. Libertad por el sentimiento de que ahora era capaz de decidir mi destino, capaz de controlar mi mundo, capaz de organizar mi entorno para adecuarlo a mí. Esta nueva libertad aligeró hasta tal punto mi carga interior que sentí que no necesitaba hacer nada. Además, era tan maravillosa la nueva felicidad que experimentaba. Sentía una dicha que no sabía que existiera. Jamás había imaginado que la felicidad pudiera ser tan extraordinaria. Decidí, si esto es tan extraordinario, no voy a abandonarlo hasta llegar al final. No tenía ni idea de que una persona pudiera ser tan dichosa. De modo que llevé mi indagación un paso más lejos, para averiguar cómo extender aquella dicha. Llevé un paso más lejos mi cambio de actitud respecto al amor. Imaginé que la chica a la que yo más quería se casaba con uno de mis mejores amigos, o con el hombre con el que menos deseaba yo verla casada, y que luego me hacía feliz su felicidad para estar juntos. Consideré que este era el extremo del amor, y que si llegaba a él, seguiría creciendo aquel sentimiento nuevo e inefable que experimentaba en mi vida. Así que me puse manos a la obra. Tomé a cierto individuo, Bar, y a cierta chica, y me cejé hasta sentir auténtica dicha por lo dichosos que eran ellos dos juntos. Entonces supe que lo había conseguido, y que casi lo había conseguido, o que casi lo había conseguido. Más adelante me encontré ante nuevas pruebas de esto mismo, al hablar con personas que oponían una férrea resistencia a mis palabras cuando trataba de ayudarles. Conscientemente sentía yo un amor ilimitado hacia ellas mientras me atacaban. Y la dicha de amarles era tan maravillosa que sin pensarlo les expresaba luego mi gratitud por haberme dado la oportunidad de hablar con ellas. Se lo agradecía tan encarecidamente que de pronto se ponían muy nerviosas. Pero era lo que sentía de verdad. Les agradecía desde el fondo de mi corazón que me hubieran dado la oportunidad de amarlas cuando se empeñaban en ponérmelo todo lo difícil que les era posible. Esto
No se lo decía, simplemente les daba las gracias por haberme brindado la oportunidad de hablar con ellas. Saberme capaz de hacer esto fue toda una revelación, pues sentí que, como había sucedido con otras cosas, me permitiría llevar el sentimiento del amor hasta el extremo último. Era capaz de amar a quienes se oponían a mí, y no iba a detenerme hasta divisar el final del listón de aquella felicidad que ahora tenía. Seguía ascendiendo, cada vez más alto, y en cierto momento dije, Dios mío, no puede haber nada más elevado que esto. Aún así, intenté dar un paso más, y llegué todavía más alto. Entonces creí, una vez más, haber alcanzado el punto álgido. A pesar de todo, continué ascendiendo y dije luego, no es posible que exista una felicidad mayor. Y esto ocurrió una y otra vez, hasta que me di cuenta de que la felicidad no tiene límites. De repente me quedaba inmovilizado. Miraba mi cuerpo y no era capaz de moverlo. Tan henchido estaba de éxtasis y dicha. Era realmente incapaz de moverme. Durante horas me elevaba sin límite y luego me llevaba horas bajar y bajar hasta volver a ser el cuerpo y poder moverlo. Al contemplar la fuente de energía e inteligencia, descubrí que era posible disponer de ambas en cantidad ilimitada. Y para que me llegaran, simplemente necesitaba liberarme de todas las compulsiones e inhibiciones, de todos los enredos y complejos. Comprendí que a lo largo de mi vida, aquella energía, aquella fuerza, había estado apresada. Y que lo único que tenía que hacer era levantar los maderos que lo cortaban el paso. Y que eran mis complejos y compulsiones. Y eso hice. A medida que me desprendía de mis ataduras, iba retirando los maderos y permitiendo que fluyera la energía infinita, exactamente igual que fluye el agua en una presa si se quitan uno a uno los troncos que forman el muro de contención. Cuanto más troncos se quitan, más cautelosa o caudalosa es la corriente. Esto era cuanto necesitaba hacer: quitar los troncos y dejar que el poder y la energía infinitos fluyeran. Al darme cuenta de esto, la energía que se hallaba justo detrás de mi mente pudo fluir y expandirse como nunca antes lo había hecho. Había ocasiones en que, al tener una súbita percepción instantánea de lo que soy, me inundaba de pronto tal cantidad de energía que me hacía saltar de la silla. Me sentía entonces impelido directamente hacia la puerta de la calle. Salía y empezaba a andar, y andaba durante horas y horas, a veces durante días sin detenerme. Parecía como si mi cuerpo no tuviera cabida para tanta energía y necesitara caminar o correr a fin de quemar una parte de ella. Me recuerdo caminando por las calles de Nueva York de madrugada, a paso rápido, no siendo capaz de hacer nada salvo aquello. Tenía que consumir un poco de energía, de aquella energía. Tan increíblemente abundante era. Comprendí que la fuente de toda energía, de toda inteligencia, era básicamente armoniosa, y que la armonía era la ley del universo. Por eso no colisionaban entre sí los planetas. Por eso salía el sol cada día. Y por eso podía funcionar. Cuando comenzó mi indagación, yo era un hombre absolutamente materialista. Un materialista convencido. Para mí, lo único real era aquello que podía percibir con los sentidos, aquello que podía tocar. El mundo, tal como yo lo entendía, era igual de sólido que el hormigón. Y cuando mis descubrimientos fueron revelándome que el mundo era solo producto de mi mente, que el pensar determinaba toda la materia, es decir, que la materia no tenía inteligencia alguna, sino que nuestra inteligencia determinaba la materia y todo lo relacionado con ella, cuando comprendí que la sensación de solidez que anteriormente tenía no era más que pensamiento,
mis recios y sólidos crecimientos de hormigón empezaron a resquebrajarse. La obra elegida a conciencia durante 20 años empezó a venirse abajo. Y mi cuerpo temblaba sin cesar, con fuertes sacudidas. Se apoderó de mí un temblor que duró días enteros. Temblaba igual que un anciano frágil, presa de su nerviosismo. Sabía que la sólida percepción del mundo que había tenido no volvería jamás. Pero esa percepción no se desprendió de mí con facilidad, con gentileza. Temblé de verdad durante días, hasta que, creo yo, el temblor hizo que todo lo que había en mí cediera irremisiblemente. Entonces, mi punto de vista fue exactamente el contrario del que había mantenido hasta hacía solo unos meses. Pensaba ahora que lo sólido y real no era el mundo físico, no era mi mente, sino algo de cualidad muy superior. Sentía que la esencia de quien yo era, el hecho en sí de ser, era la realidad. Y no tenía límites, era eterna. Todo lo que había considerado que era yo hasta ese momento aparecería ahora ante mis ojos como lo menos significativo de mí, y no como la totalidad de mí. La totalidad de mí era el hecho de ser. Comprendí que mis únicas limitaciones eran aquellas que yo aceptaba. Así es que, tratando de descubrir quién era yo y buscando al ser limitado que había vislumbrado por un momento, tuve una percepción directa del extraordinario ser limitado que soy. Al percibir esto, me dije al instante, bien. O sea que no soy este cuerpo limitado, como yo creía. No soy esta mente llena de limitaciones que yo pensaba que era. Y deshice entonces todas las limitaciones del cuerpo y casi todas las limitaciones de la mente, con solo decir, no soy eso. Hasta aquí hemos llegado, se acabó. Esas fueron mis palabras. De repente, me resultaba obvio que yo no era aquel cuerpo ni aquella mente que siempre había imaginado ser. Lo vi con claridad, nada más claro. Cuando uno lo ve, es muy sencillo. Dejé de identificarme con el cuerpo y al hacerlo, comprendí que mi cualidad de ser era la cualidad de ser de todo lo que existe. La cualidad de ser es como un océano ilimitado. No está dividido en partes llamadas gotas de cuerpo. Es un solo océano. Descubrir esto me hizo identificarme con todos los seres, con cada persona e incluso con cada objeto de este universo. De ese modo, uno pone fin para siempre a la separación y al caos infernal que la separación genera. Entonces, ya no se deja uno engañar por las aparentes limitaciones del mundo, sino que las ve como un sueño, como apariencia solamente, pues sabe que su verdadera cualidad de ser no tiene límites. En realidad, no existe otra cosa que el hecho y la cualidad de ser. Esa es la sustancia real e inmutable que constituye la base de todo. Todo lo que hay en la vida se abrió a mí. Quiero decir que lo comprendí todo. La sencilla realidad es que somos seres infinitos, a los cuales hemos superpuesto conceptos de limitación, los troncos de la presa, y sufrimos apresados dentro de esas limitaciones que hemos aceptado en nuestra vida como si fueran reales. Sufrimos porque esas limitaciones son contrarias a nuestra naturaleza básica, que es la libertad total. La vida anterior a esta experiencia y la vida después de ella eran como los dos extremos de un hilo. Antes, la vida era simplemente profunda depresión, gran desdicha y enfermedad. Después, era felicidad y serenidad indescriptibles. La vida se volvió tan bella y tan armoniosa que cada día, todo a lo largo del día, cada detalle sucedía con mágica perfección. Según conducía a través de la ciudad de Nueva York, rara vez me encontraba un semáforo rojo.
Cuando me disponía a aparcar mi automóvil, alguien, a veces, más de una persona, se detenía e incluso se bajaba de la acera para indicarme cómo maniobrar. Había ocasiones en que los taxistas, al ver que yo iba buscando aparcamiento, me cedían su sitio. Después, no entendían por qué lo habían hecho. Allí estaban ahora, aparcados en doble fila. Incluso policías que me cedían el sitio en el que estaban aparcados. Después tampoco ellos entendían la razón, pero yo sabía que se sentían bien por haberlo hecho y seguían ayudándome. Si entraba en unos grandes almacenes, el vendedor se desvivía por atenderme. O si pedía cierto plato en un restaurante y luego cambiaba de idea, la camarera me traía esto último aunque no hubiera llegado yo a decírselo. De hecho, según uno pasa como flotando, todo el mundo se desvía de su camino para servirle. Cuando uno está sintonizado y tiene un pensamiento, cada átomo del universo actúa para que ese pensamiento se cumpla. Esto que digo es verdad, pruébalo. La armonía es un estado tan delicioso y agradable, no porque todo salga a pedir de boca, sino porque el sentimiento que la acompaña de que tras ella está la acción de Dios, lo que sea que represente Dios para ti. Es un sentimiento extraordinario. No puede uno imaginarse lo grandioso que es. Es un deleite tal el de estar en sintonía, en armonía. Uno ve a Dios en todas partes. Uno ve a Dios actuar. Y eso es lo que le hace sentirse dichoso. No la ocasión concreta, el incidente, el suceso. Su actuación es lo supremo. Cuando estamos en sintonía, nuestra capacidad de amar es tan extraordinaria que amamos a todo el mundo con extrema intensidad, lo cual hace que vivir sea todo lo exquisito que pueda llegar a ser. Esto es un extracto autobiográfico de Lester Levenson. ¿Algún comentario, verdad? Nos hemos quedado con la boca abierta. Pues la verdad es que es muy interesante y creía que, teníamos la obligación, más que el querer, es una obligación que teníamos de redactar y de leer esta carta Sí. que dejó escrita Lester de lo que él sintió, de cómo se realizó, de cómo desarrolló su vida, de su intelecto hacia su persona, hacia su bienestar y cómo supo encontrar su verdadera esencia y dejar apartada esa identidad, cómo se identificaba, cómo lo identificaban los demás también, o cómo quería él dar la imagen de esa persona que realmente no era ella. Y le dio un toquecillo, le dio un toque y lo pequeño, hasta que él lo supo ver, hizo un trabajo extraordinario. Fíjate, hay una cosa curiosa, ¿no? Una de las observaciones que me ha llegado es la reflexión que él hace. Dice, a pesar de que había personas que me amaban, ese amor, bueno, para mí era sentirse feliz el ego, pero realmente era superfluo, tardaba poquito. Cuando realmente yo era feliz era cuando yo amaba. Fíjate qué reflexión más bonita. Sí, suena como algo muy, muy de caramelo, ¿verdad? Como algo muy, muy dulce, pero realmente no es así. Realmente, vamos, al menos yo también lo estoy experimentando, que lo que te hace sentir cuando tú estás amando realmente no es como cuando te sientes valorado, te sientes querido. Sí, ese, como bien nos dijo Lester, es tu ego el que se está sintiendo bien, pero no es tu verdadera esencia la que realmente está disfrutando de ese momento. De ese momento se disfruta cuando uno realmente ama. Ama no solamente a personas, sino todo lo que tienes a tu alrededor, toda la naturaleza, todo el ser viviente, y agradece también todo lo que se te presenta en la vida,
porque es muy importante también ser agradecido, Sí, agradecer todo lo que tenemos y volcar, él se supo dar cuenta y volcarse en los pensamientos positivos, ver la parte positiva de la vida, de qué manera contribuyó para curarlo, para su salud. sí. Además es que si realmente si fuéramos capaces de pararnos un poquito en esta vida azarosa que tenemos todos, ¿no? Que llevamos todos, realmente cuando hay una persona que, bueno, pues que no ha hecho su trabajo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos, un compañero de trabajo, ¿no? Que no ha hecho su trabajo y por eso estamos nosotros un poco mal. Y pensamos, lo podía hacer yo, pero es que quiero colar a él. Si en ese momento nos paráramos un poquito y nos miráramos hacia adentro y viéramos cómo estamos debilitados, y cuál sería el contrapunto de eso sería el no te preocupes que lo hago yo. No te da tiempo, no te preocupes que lo hago yo. Con bondad, con amor, como dice Lester. Si viéramos, si comparáramos cómo nos sentimos interiormente al hacerlo con amor, o al estar juzgando al compañero o a la compañera que no ha hecho su trabajo y por eso estamos nosotros mal, si realmente nos enfocáramos más que en lo que hay que hacer fuera de nosotros, sino en nosotros mismos, ¿cómo estamos? Nos enfocáramos en estar mejor, si nos enfocáramos en sentirnos mejor por dentro. Pienso que la vida cambiaría radicalmente. Nuestra sociedad cambiaría radicalmente. Todos cambiaríamos, Emilio, porque realmente no vivimos vidas de plenitud, sino vivimos vidas de callada, pues de calladas desgracias Sí, y desdichas, de calladas desdichas. Vivimos la desdicha en silencio, en vez de vivir en total plenitud. Y cuando somos conscientes que es solamente pensamientos, nada más que pensamientos, que no es la realidad, claro. es simplemente como vemos nosotros las situaciones, nada más. Por último, si te parece, se me ocurre de recordarle a nuestros oyentes, bueno, el ejercicio básico del método Sedona. En primer lugar, cómo me siento en esa situación en la que no estoy de acuerdo, cómo me hace sentir esa situación. La primera pregunta es, ¿puedo soltar eso que siento? ¿Puedo soltarlo? La segunda pregunta, bueno, la respuesta es sí o no. Y es igual que digas que sí o que digas que no, va a funcionar igual. La segunda pregunta es, ¿quiero soltarlo? ¿Sí o no? Si no estás muy de acuerdo en querer soltarlo, plantéate la siguiente. ¿Prefiero vivir con esto que tengo? ¿O por el contrario, ser libre? Prefiero vivir, por ejemplo, con esta ira que tengo o con este enfado que tengo porque el compañero no ha hecho sus deberes, o ser libre. Y por último, contéstate, ¿cuándo lo vas a soltar? Lo ideal es decir ahora, claro, no mañana, ahora. Repito, ¿puedo soltar esta emoción? ¿Quiero soltar esta emoción? En las dos preguntas, la respuesta es sí o no. No te vayas por las ramas, ¿sí o no? ¿Prefiero permitir que esta emoción esté conmigo o por el contrario ser libre? Y por último, ¿cuándo la voy a soltar? Pues una vez más nos quedamos sin tiempo ahora. Nuestros comentarios, os agradecemos los comentarios. Siempre podéis escribirlo, aquí aparece en la pantalla. Al correo coachingydreams@gmail.com, coaching terminado en G, Y, dreams terminado en S, @gmail.com. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta pronto, amigos. Hasta luego.